Y esta es una de las grandes debilidades que tuvo el proceso venezolano. El proceso venezolano se construyó en torno a la figura del presidente Chávez. Al no estar la figura del presidente Chávez, el proceso empezó a flaquear por todos lados. Ojo, no quiero hacer una valoración de si es positivo o negativo. Creo que hay muchas cosas positivas de la revolución bolivariana, como muchos aspectos negativos también. Es normal, no podemos pensar en eso como algo bueno o malo. No podemos caer en esa politización, ¿no?, extremista, ¿no? Estamos hablando de dos bandos que o todo es muy bueno o todo es muy malo. Creo que hay cosas muy buenas que rescatar, cosas muy malas, pero en líneas generales creo que Maduro no estuvo a la altura de lo que dejó el presidente Chávez, y no lo estuvo probablemente no por culpa de él, sino por lo que te digo, el proyecto bolivariano se construyó en torno a la figura de Chávez. Así que por darle una visión un poco ahora sí que ligera, podríamos entender que gracias a esta plataforma que se hizo democrática se está sosteniendo Maduro al final. Exactamente. Y fíjate que es algo muy interesante, cuando tú lees hoy los portales, yo soy un ávido lector de los portales pro gobierno en Venezuela, la gente sigue apoyando hoy por lo que fue, incluso ya hay una división cada vez más abierta de chavismo versus madurismo. Si todo estuviera bien, fuera más monolítico, debería seguir el mismo proceso. Pero ya dentro de las mismas filas del gobierno, les recomiendo lean Aporrea, es una página, aporrea.org, es un medio de comunicación alternativo que desde que llegó Chávez al gobierno se creó para contrarrestar todas estas matrices mediáticas de los grandes medios. Ahí ya empieza a ver la división, ya todo el mundo empieza, ¿no?, a marcar distancia un poco, ¿no?, con el gobierno de Maduro, y los que todavía siguen apoyando es por ese legado. Es por ese legado, obviamente nadie quiere ver el legado del presidente Chávez destruido. No estoy diciendo que esté destruido en estos momentos, pero hay ciertas circunstancias en el país que... Eso me clarifica aún más que no es un asunto de dictadura, porque si fuera un asunto de dictadura, pues Maduro se para y dice, tú no eres chavista, pues ejecútenlo, ¿no? Sin embargo, está trabajando sobre una base democrática. Una base democrática que fue golpeada. Aquí vamos a hablar un poco interno del chavismo, que eso es una cosa que conozco mucho. ¿Qué es el chavismo como movimiento? El chavismo son muchos partidos políticos. El presidente Chávez funda un solo partido político que se llama el Movimiento Quinta República. Es su partido, al que posteriormente se suman otros partidos, pero no es que se suman a este partido Movimiento Quinta República, sino que se crea una plataforma que se llama Polo Patriótico. El Polo Patriótico está el Movimiento Quinta República, que fue el del presidente Chávez, está el Partido Comunista, está el Partido Patria para Todos, está el Movimiento Electoral del Pueblo. O sea, es una plataforma de partidos. Obviamente no es monolítica. No podría serlo. No podría serlo. ¿Qué pasa? El presidente Chávez posteriormente genera el PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué hace un partido socialista si no es socialista? Esa es una muy buena pregunta, pero el presidente Chávez, después del paro petrolero, pasa de ser nacionalista bolivariano, que es una versión muy militar, pasa a ser socialista. Discursivamente, lamentablemente hay algo que hay que entender. Mientras Venezuela sigue dependiendo de la renta petrolera, que en su 70-80% se le vende a Estados Unidos, si bien se ha diversificado, se le ha dado a China, se le vende a los países del Caribe, pero un 70% sigue dependiendo de Estados Unidos, va a ser muy difícil hablar de socialismo en Venezuela. O sea, al final es un país que depende, en su mayoría, de un solo recurso que pagan los Estados Unidos. Contradicción, sí, pero bueno, eso forma parte de la experiencia, ¿no?, venezolana. Podríamos decir que la deuda social parte ha sido pagada también por los Estados Unidos. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Es una contradicción muy particular. Lo que compran los Estados Unidos, los préstamos que hacen a veces, digamos que en teoría en lo que está como en lo que debe de ser es porque justamente debe de ir para eso, y hay muchos gobiernos
ocupan ese dinero para enriquecerse a los propios gobernantes. Aquí no. Ahí no. Aquí se dedicó a la deuda social. Exacto, exacto. Pero hubo algo muy particular en la diversificación de... ¿Qué negociaciones por abajo con Estados Unidos, no? Porque para estar así en esta relación de amor-odio, o sea, tú dices, no te quiero, pero por abajo tenemos que seguir haciendo negocios porque tú necesitas el petróleo y yo necesito venderte el petróleo. Hay una realidad que no se puede ocultar. ¿Quiénes son los mayores vendedores de petróleo? México, Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait, Irak. La mayoría son países... Ya México no da más para Estados Unidos. Estados Unidos sigue un crecimiento, no es acelerado, pero es un país que siempre va a estar en crecimiento, si sea mínimo, que demanda hidrocarburos de una manera increíble. México ya no da más. Puedes irte a Arabia Saudita, puedes irte a Irak, puedes irte a la posición básica. Son 60, 90 días mover el petróleo desde estos países hasta Estados Unidos. Después de México, ¿cuál es el que viene directamente? Claro, Venezuela. Y es un negocio que le conviene a ambos, porque si Venezuela, ¿qué es lo que está pasando? Mover el petróleo venezolano, la cuota que se le está dando a China en estos momentos, hasta China, mucho más caro. Por supuesto. No es lo mismo en barco que en los 5 días está en las costas de Texas, ¿no? Que llevarlo a Shanghái. ¿No? Sí, es una locura. Es una relación de interés que se ha mantenido y se seguirá manteniendo. Contradictorio o no, ahí está. Y en los peores momentos se ha cortado. Ninguno de los dos países ha tocado esa relación. Hablamos de dos naciones que han tenido diferentes acercamientos, porque primero platicaba yo sobre Colombia, que tiene un papel muy cotidiano ahí, pero también he oído, por ejemplo, bastante, y a la hora de hablarlo y de ver la presencia de Cuba en Venezuela, que de pronto los opositores dicen, es que estamos llenos de cubanos, que son los que nos están haciendo todo esto, como si los venezolanos que están en el poder no tuvieran cerebro y todo lo manipularan los cubanos. Los cubanos. ¿Cuál es el papel de estas dos naciones ahí? Ok, vamos a empezar por Cuba rápidamente, que es el que en realidad ha generado mucho de qué hablar. La relación con Cuba empieza, obviamente, cuando Chávez ya empieza a dar este vuelco socialista, automáticamente tu referente directo es Cuba. Ya con Fidel habían muchos contactos de previos. Pero fíjate, algo muy interesante, que no se habla en ningún medio de comunicación. El principal aliado de Fidel en Venezuela, antes de que llegara el presidente Chávez, fue el presidente Carlos Andrés Pérez, que fue el que Chávez le da el golpe. O sea, no es mano, el invitado de honor. Hay tantas cosas que se parecen de Venezuela a México. El invitado de honor cuando asume en el año 88, el presidente Carlos Andrés Pérez, el invitado de honor a la toma de presidencia Fidel Castro. Y el primer presidente que sale a rechazar el golpe de Estado contra las instituciones democráticas venezolanas en el año 92 es Fidel Castro. No, una cosa bien, bien tiene colmillo, tiene colmillo. Es bien interesante cómo se va desarrollando todo esto, pero por eso es que esta relación no fue dándose con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente, a ver, en mi experiencia con Cuba, estuve en Cuba de trabajo, inclusive varias veces, los cubanos son muy gringos también, aunque tú no lo creas en su visión. Claro, muy claro, lo que beneficia la Revolución Cubana es a donde nosotros vamos a poner nuestros intereses. Filosóficamente, los cubanos y los gringos tienen la misma forma de ver, hacer política. Lo que pasa es que cada uno para sus intereses finales. A mí me dificultó mucho entender esto, Manuel. Fue muy difícil la primera vez que yo voy a Cuba y me encuentro con que la gente, yo voy, ¿no?, muy armado de ilusión, ¿no?, por la Revolución Cubana. O sea, uno joven va y Fidel y que el Che Guevara, ¿no?, y el socialismo. Y cuando empiezo ya reuniones de trabajo y empezamos a ver que Cuba inteligentemente, ojo, no lo voy a criticar, inteligentemente está claro que ellos necesitan que la Revolución Cubana subsista y para eso ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. O sea, no en vano los países de extrema derecha votaban en contra del bloqueo en la ONU. Y tú dices, ¿cómo? ¿Deberías votar a favor del bloqueo? No, porque los cubanos entienden que si ellos tienen que reunirse hasta con la derecha para generar su interés propio,
que levanten el bloqueo, lo van a hacer. Chávez entra como una pieza fundamental. Hay una afinidad ideológica con mucho petróleo. Entonces, eso hace que que Cuba se mueva hacia Venezuela no solamente con intereses, como te digo, hay una afinidad ideológica, hay también mucha ayuda de parte, pero de petróleo. Claro. Entonces, lo primero que se hace es firmar un acuerdo petrolero. El acuerdo petrolero, nosotros le enviamos petróleo a Cuba y Cuba nos paga a nosotros. Obviamente no tienen dinero y Venezuela ha sido muy solidario en eso. Nos pagan con, ¿qué son buenos ellos? Medicina, deporte, y ellos envían a profesores de medicina, profesores de deporte, también envían médicos completos a Venezuela. Y en este marco volvemos a la deuda social que el presidente Chávez está marcando. Los cubanos juegan un gran papel en ofrecer medicina en los sectores más necesitados, donde no llegan los médicos venezolanos, que son muy buenos, pero son muy elitistas. Eso hay que tenerlo. Cuando dicen, no, que la medicina venezolana, no, es buena, el médico venezolano es bueno, pero es elitesco. Hay un dicho que dice, el médico venezolano le encanta la medicina, pero no el paciente. Y el médico cubano fue a tratar con el paciente en los lugares más necesitados. Ahí es donde Cuba juega un papel. Cuba empieza a asesorar también a Venezuela en ciertos sectores que sinceramente yo creo que Venezuela lo necesitaba. Construir una revolución no es fácil. Necesitas de un recurso humano que Venezuela no posee. Cuba ahí brindó un papel de mucha importancia. Yo fui formado en muchas cosas por muchos cubanos, excelentes personal, excelentes gente con una visión increíble del mundo. Pero llegaban ellos y te decían, tienes que pensar así, así, así. No, fíjate que te voy a dar una recomendación. Lo que dicen, ¿no? Te voy a contar una anécdota que es bien interesante. En ese marco de polarización venezolana, nosotros estábamos en ese momento, recuerdo, muy contra los medios de comunicación, y llega un profesor de la Universidad de La Habana que lleva a Estados Unidos. No voy a decir el nombre, pero... Y entonces él me decía, tú tienes que ver CNN, y tienes que ver AFP, y tienes que ver... Nosotros lo vemos a diario, pero no para defendernos de la estructura mediática mundial que nos está golpeando. Me dice, de lo que ellos dicen, 70% es mentira y 30% es verdad. Y la forma de defenderte es que agarres ese 30% que es verdad, lo reviertas y se lo tires en la cara otra vez. Fíjate, muy interesante, ¿no? Cómo ellos le daban la vuelta al asunto. Por eso es cuando dicen, no, que el cubano es una persona muy pensante que sabe para dónde va. Entonces, obviamente está esta relación de simbiosis en donde ha generado muchos problemas, no porque los cubanos tomen las decisiones en Venezuela, pero sí estuvieron a un alto nivel enseñando. El cubano tiene ya muchos años en su revolución. Tienen una formación. Y tienen una formación increíble, y formando. Ahora, ¿dónde vienen los problemas con los cubanos? Y eso es algo que hay que entender. Después del golpe de Estado, en el 2002, fíjate que ese hecho es muy importante, cambió todo en Venezuela. Chávez no confía en sus servicios de inteligencia, Chávez no confía en su sector militar. Y es los cubanos quienes vienen entonces a ayudar a esta reestructuración de los servicios. Y ahí es donde empezó ciertos problemas porque... Sospechosismo. Sospechosismo, obviamente estás dejando algo muy sensible del Estado, en donde entra asesoría de otro país. Algo en donde en teoría no debería entrar nada, pero está entrando asesoría, pero aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, ¿quién asesoraba antes? La CIA. Claro, o sea, se desplaza la CIA, entra de cierta forma el G2. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que ahí es donde yo creo que es donde entramos en un problema muy grande. Lo comentaba hace rato. El problema es que cuando tú edificas un proyecto político de izquierda es porque tú no vas a repetir ciertas cosas que hacen los demás. Y ahí es donde entra a lo mejor un poco esta discusión, ¿no? De, bueno, no le vendo la soberanía a los gringos,
pero de cierta forma la comparto con los cubanos, ¿no? Obviamente son objetivos distintos, pero es complicado, ese tema es complicado. Es que se ha magnificado mucho, obviamente Sí, los medios de comunicación lo han magnificado Si muchísimo. fueran gringos no dicen nada. No Aquí dicen los nada, que es el problema, ¿no? O sea, ¿por qué no denunciaste la de los gringos y por qué sí denuncias esta? El hecho de que lo denuncies no implica que esté también ahí. Entonces hay que verlo de los dos lados. De eso. Ahora, ¿qué onda con Colombia? Porque con Colombia hay una cosa, es frontera y juega un papel de mucha intervención. Empezando, la frontera con Colombia es la segunda más movida de América Latina, después de, obviamente, Estados Unidos, México. Es una frontera súper complicada que se maneja con unas reglas bien particulares.